me tengo que esforzar mucho. Vamos a leer la escritura en esta mañana. Vamos a leer 3 escrituras, no son muy largas, pero son escrituras que se complementan y llevan un sentido la una con la otra. Primeramente leeremos Juan 1, 32 al 34. También leeremos Juan 14, del 14 al 18, y Lucas 22, 40. Entonces vamos a leer Juan del 1, 32 al 34. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. También Juan 14, 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren este versículo 17 y entiéndanlo. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Fíjense que el Señor dice: el mundo no le ve. Y por supuesto, el mundo no podría ver a un espíritu, ¿correcto? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, como que él pudiera decir, porque ustedes lo están viendo, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré, ven, en primera persona a vosotros. Luego dice Lucas 22, 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Dios bendiga su palabra. Tomen su asiento. Bueno, mis hermanos, estamos aquí predicando todavía este tema sobre el sello de Dios. Creo que me va a tomar quizás unas 2 semanas más después de esta, porque yo estoy predicando y estoy tratando de meditar conjuntamente con ustedes acerca de, primeramente, quién es Dios, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Para que nosotros podamos entonces saber de qué promesa se trata esto de recibir el sello de Dios. Y eso, yo creo que una de las cosas principales, por supuesto, es saber lo que es, porque esa es la atracción. Es una promesa que Dios nos ha hecho y es la promesa más grande que a cualquier ser humano se le puede haber hecho. Que el Dios inmortal, del cual hemos estado hablando de la mejor manera que hemos podido, hasta donde hemos podido, porque es alguien infinito, pero luego, para que eso cause en nosotros una gran atracción, un gran deseo de que esa promesa pueda cumplirse en cada uno de nosotros, ¿correcto? Y luego también conocer pues lo que Él hace, y a medida que estamos hablando de quién es Él, también estamos diciendo cosas que Él hace, la manifestación de estas cosas, porque Él las hará, no importa en el plano que Él esté, en el lugar que Él esté, y si Él está habitando en usted, Él también las va a hacer, porque Él es el mismo, ¿ve? Él es el mismo. Entonces, Él no viene para convertirse a nosotros, Él viene para que nosotros nos convirtamos a Él, ¿correcto? Y luego, que también, por supuesto,
cuando ustedes vean un poquito donde nos vamos a parar hoy. Luego entonces estoy hablando de él y hablé la semana pasada cómo lo vimos, cómo se ve él, cómo se vio en el Antiguo Testamento. Y tiene que ser igual, exactamente igual su personalidad en el Nuevo Testamento. Y exactamente quedamos en el lugar donde Jesús nació, donde él estaba naciendo. Porque ahora él se iba a hacer carne. Él iba a venir en pieles humanas, en una piel humana llamada Jesucristo. Por lo tanto, él tenía y tiene que ser la misma persona en ese ser, ¿ves? Y luego, cuando lleguemos a nuestro día, a nuestra hora, él tiene que ser la misma persona en nosotros. No puede cambiar, él tiene que ser la misma persona. Y luego, al final, hablar sobre la evidencia del Espíritu Santo. Entonces, bueno, en esta mañana nos vamos a detener allí en cómo él era en Jesús. Exactamente en cómo él era en Jesús, porque eso creo que es muy importante, y el trabajo o la obra que se hizo a través de Jesús. Hemos estado pues meditando en esto y sabemos que el sello de Dios, la Biblia dice que es el bautismo del Espíritu Santo. Ese es el sello de Dios. Y siendo un sello, estábamos diciendo lo que también dijo el profeta de Dios, que cuando a un sello se le coloca un sello a algo, es porque es una obra que ha terminado. No está incompleto, ya se terminó y por eso es que se sella. Si mientras no se haya sellado, él puso el ejemplo de los vagones del tren, ¿verdad? Cuando él trabajaba en el ferrocarril, en el tren, y entonces el supervisor pasaba, y si él veía algo desajustado dentro de los vagones, él nunca mandaba a sellar el vagón, sino hasta que todo estuviese bien ajustado. Y cuando todo estaba bien ajustado, entonces él venía y sellaba el vagón. ¿Ve? Exactamente eso es lo que está sucediendo con nosotros. Dios quiere que todo esté bien ajustado en nosotros, que la palabra de Dios esté siendo bien creída, bien vivida, que cada uno de nosotros ame a Dios, ame su palabra, y entonces él viene y nos sella. Es un misterio muy tremendo, hermanos, porque saben, los hermanos del Antiguo Testamento, ellos nunca recibieron el sellamiento del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta? Lo he dicho muchas veces porque esa es la verdad. Ellos recibían la unción momentánea o temporal. Ellos recibían la inspiración para poder hablar, ¿verdad? Pero luego el Espíritu los dejaba. No se quedaba en ellos permanentemente. Pero sin embargo, a pesar de eso, miren cómo ellos creyeron. Es decir, que si hubiese habido el sacrificio perfecto, correcto para ellos, ellos lo hubieran recibido. No hubiera habido nada que les impidiera recibir el sello de Dios. Lo único que sucedía era que Cristo no había venido, el verdadero sacrificio. Pero en cuanto a creer, ellos creían. ¿Por qué? Por causa de la simiente que había en ellos. Les estoy diciendo esto para que ustedes vean que sí puede todo estar ajustado. Todo puede llegar a estar ajustado para después recibir ese sellamiento. La persona tiene que creerlo, tiene que amar a Dios, tiene que darlo todo por Dios. Entonces estamos viendo qué es Él, qué es el Espíritu Santo. Porque sabiendo lo que Él es, entonces nosotros sabremos si lo tenemos o no lo tenemos. Es un gran reto. Porque cuando nos ponemos a ver lo que es el Espíritu Santo, wow, hermano, es algo demasiado grande, es algo demasiado especial, es algo demasiado maravilloso. Pero fíjense, Dios quiso que a estos seres mortales, que son débiles, que Él sabe que lo son, que están pasando por un periodo terrible en esta condición humana, Dios sabía que iba a ser así. Dios sabía que ellos iban a ser débiles. Por eso es que Dios hizo todos los arreglos para poderlos llevar a ellos a un lugar donde fueran perfectamente restaurados en sus vidas. Entonces el Espíritu Santo es Dios, sin duda alguna. Es la vida de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Dios viene a morar en el corazón de los hijos de Él. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Es un gran misterio. Es un gran misterio porque
cómo Él, siendo una persona, y esto hay que encararlo. No digo que lo podamos entender, pero sí tenemos que encararlo, porque no es tanto en muchos aspectos de la Biblia, nunca podremos entender, pero la omnipotencia que es el hombre, sí lo puede creer. Quizás no lo pueda entender, pero el hombre tiene una omnipotencia, y es que él puede creer. Él puede creer aún sin entender, él puede creer algo. Hay algo en la simiente que le hace creerlo, a pesar de que no puede explicarlo, lo hace creerlo. En esta mañana estamos sentados aquí, ¿verdad? Sin poder explicar muchas cosas, pero estamos aquí, sentados aquí porque lo creemos. Creemos que hay un Dios inmortal. Creemos que hay un Dios todopoderoso. Creemos que hay un Dios santo. Y creemos que ese Dios prometió vivir en cada uno de nosotros. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es algo demasiado especial. Y fíjense, no es como algo que es puesto, el sellamiento. No es como un lazo, porque cuando se dice sello, pareciera que es que nos van a colocar. No es eso. Solamente esas son expresiones humanas, simbólicas, ¿verdad? Para Dios revelarse. Pero el que recibe el Espíritu Santo en realidad está recibiendo algo que es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios mismo viniendo. Es un cambio espiritual. Es una presencia espiritual en nuestra vida. La presencia no de un espíritu malo. La presencia del Espíritu original. La presencia del Espíritu que es la fuente de todo lo que nosotros hoy estamos viendo. Él es la fuente. Gloria al nombre del Señor. La fuente del universo, la fuente de la creación, la fuente del amor, la fuente de la fe. ¿Ve? Él es el lugar original de donde todo esto salió. De donde salió la vida, de donde salió la creación, de donde salimos de una u otra manera, todos nosotros. Él es esa fuente. Gloria al nombre del Señor. Y el que recibe el Espíritu Santo, al ser un sello, es completamente salvo. Ya no puede perderse. El que recibe el Espíritu Santo ya no puede perderse. Gloria a Dios. Pero además de no poder perderse, se convierte en un embajador de Él. Se convierte en un instrumento de Él. Se convierte en alguien que Él puede usar para manifestarse a través de esa persona. ¿Es importante para ustedes esto? Yo espero que lo sean. Procuren en todo lo posible no venir a la iglesia solamente a pasar un rato. Procuren alimentarse de las cosas que ustedes escuchan. Procuren creerlas. Procuren amar a Dios. Entonces el que recibe el Espíritu Santo regresa a la condición original a la cual Dios pensó de él. Hemos hablado y hemos dicho, porque lo leemos al profeta diciendo, volvemos a la condición en la que estaba Adán antes de la caída, ¿correcto? Yo les voy a decir algo, de acuerdo a la revelación que tenemos. Nosotros sí regresamos a la condición en la que estaba Adán antes de la caída, pero aún vamos más allá de eso, porque Adán no tenía un cuerpo glorificado, pero nosotros estamos regresando a una condición donde nuestros cuerpos serán glorificados. Y eso es algo ahora como la condición que teníamos en su pensamiento eterno con respecto a cómo seríamos en la eternidad. ¿Correcto, hermano? Cuando todo esto haya terminado y estemos allá en esa santa ciudad llamada la Nueva Jerusalén, entonces nuestros cuerpos no serán cuerpos de carne y sangre como estos. ¿Ve? Sí habrá de alguna manera algo así, pero será una glorificación. Gloria a Dios. Qué gran promesa la que nosotros estamos creyendo. ¿Saben que si nosotros hablamos de esto no nos los van a creer? No importa, hermano, eso es lo que nos separa del resto del mundo, que nosotros creemos cosas que Dios ha revelado. Entonces miren, recuerden lo que estaba hablando el día viernes. El día viernes estaba hablando sobre el previo conocimiento de Dios. Es un tema demasiado especial, ¿verdad? El previo conocimiento de Dios, y es demasiado profundo también. Surgen preguntas y surgen preguntas y surgen preguntas.
Y estaba hablando pues que el previo conocimiento es lo que Dios vio, es una base, es la anticipación de todo. Por lo tanto, miren, ¿qué es una profecía? Una profecía es el previo conocimiento. Eso es. Entonces Dios se lo revela a un profeta, pero él es un canal por medio del cual Dios nos está dando a conocer su previo conocimiento. ¿Qué es la Biblia? La Biblia no es otra cosa que la revelación del previo conocimiento de Dios. Eso es lo que es la Biblia. Ustedes dicen el previo conocimiento, ¿y quién sabe de eso? ¿Y quién sabe? Bueno, aquí está. Cuando usted capta y tiene revelación de la palabra, usted se está agarrando del previo conocimiento de Dios. Usted dice, hermano, pero es que yo quisiera saber lo que Dios vio de mí. Vea la Biblia. Ahí está el previo conocimiento de Dios. Dice, ¿cómo es que Dios pensó de mí? ¿Cómo es que Él me conoció? Él puso en la Biblia un patrón de cómo, porque Dios, miren, la Biblia utiliza el término, el unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios significa el único tipo de hijo que Dios puede tener. Dios solamente puede tener un tipo de hijo. No me estoy refiriendo a que si sean blancos, que si sean negros, que si sean mujeres, que si sean hombres. Me estoy refiriendo a un solo tipo de naturaleza. Por eso es que Cristo es el patrón perfecto. Él es la simiente ejemplar. Porque Cristo es el único tipo de hijo que Dios puede tener. Entonces Dios, para mostrarnos cuál es el único tipo de hijo que Él podía tener, Él manifestó a Cristo. Para que nosotros supiéramos cuál es el patrón donde debemos ver nosotros. Y ese patrón está en la Biblia. No estamos hablando de carne y sangre, como les decía, o de cómo se ve la persona, su cara o su piel. Estamos hablando de la naturaleza dentro de la persona. Por eso es que Él está hablando del sellamiento del Espíritu Santo, porque es el sellamiento del Espíritu Santo el que nos lleva al carácter de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la Biblia es el previo conocimiento de Dios, revelado, mostrado. Gloria a Dios. Usted quiere saber lo que tiene que hacer en el siguiente paso, trate de verlo en la palabra, porque ella le va a mostrar el siguiente paso. Usted dice, hermano, ¿y yo cómo hago lo siguiente? Bueno, vaya a la palabra, ahí está cómo usted hace lo siguiente. Usted dice, pero es que no entiendo, hermano. Dios se lo tiene que revelar. Dios le tiene que dar ese entendimiento. Gloria a Dios. ¿No ven ustedes que es algo precioso? Ahora, ¿cómo usted puede caminar en la palabra dando en el blanco exactamente? Es por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el único que puede vivir la palabra perfectamente. Entonces, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene la vida que puede vivir la palabra perfectamente. Gloria a Dios. Entonces estamos ahorita mismo caminando por fe. Hay un previo conocimiento. La Biblia es ese previo conocimiento, digamos, sintetizado. Vamos a decirlo así para que ustedes me entiendan, porque ustedes de repente dicen, hermano, pero en este libro está todo. La verdad es que sí, porque se multiplica más que la arena. Como estábamos diciendo el domingo pasado, a medida que usted entiende y entiende y entiende, se van abriendo y abriendo y abriendo. Son como capas y capas y capas de revelación, y se van abriendo y abriendo y abriendo. Pero ahorita mismo, digamos, en esta condición, en este plano, en este instante, en esta posición, en este lugar a donde hemos llegado, nosotros tenemos que caminar por fe, creyendo en Dios y en su palabra. Porque eso es lo que siempre fuimos, es la palabra de Dios. Si nosotros estuvimos en el pensamiento de Dios, yo no quiero como hablar o decir algo que no sea correcto, pero yo soy de los que piensa que la primera condición en la que Dios nos vio a nosotros no fue la caída. No, yo creo que Él vio hijos perfectos que pasarían por un proceso, ¿ve? Porque era necesario. Es muy difícil entenderlo, ¿ve? Pero tenían que ser así, porque si no, no se desplegaba, no se cumplía todo lo que Dios es. ¿Entienden? Entonces tenían que pasar por un proceso, pero luego ellos regresan a la condición original en el primer pensamiento de Dios, por decirlo de esa manera.
¿Ve? Gloria al nombre del Señor. Entonces, de alguna manera, entendemos que estamos caminando por fe y que en algún momento tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo que venga a nosotros y nos selle a nosotros. Estamos caminando ahorita por fe, pero en algún momento eso tiene que suceder, porque en el previo conocimiento de Dios, Él vio eso. Él vio eso en sus hijos. Yo esta mañana me levanté pensando que tantas cosas que hemos hecho, ¿verdad? Tantas cosas que hemos dicho y tantas cosas que seguimos haciendo. Y hay momentos, por supuesto, cotidianos. Usted no va a estar pensando en un momento para ir a comprar y agarrar un paquete de harina. Usted no va a pensar qué sería el previo conocimiento de Dios. O sea, usted no va a pensar eso. Eso no es algo trascendental, ¿verdad? Pero hay ocasiones en nuestra vida que hay que tomar decisiones, que hay que dar pasos. Y entonces allí es donde yo creo que pudiéramos ir y pensar en el previo conocimiento de Dios. Exactamente lo que Él vio. Él me vería a mí errando. Él me vería a mí dando este paso de esta manera tan mala. Oh, hermano, usted todavía no lo ha dado, ¿se da cuenta? Entonces usted puede entrar en el canal, ¿se da cuenta? Puede entrar en el canal del previo conocimiento correcto de Dios, de la voluntad perfecta de Dios. ¿Cómo? Luego usted dice, hermano, pero es que todavía me siento un poco a tientas con eso que usted está diciendo. Usted va aquí. Usted va al previo conocimiento escrito de Dios, que Dios se lo dio escrito, porque Él fue tan bueno que le dio el previo conocimiento escrito. Y entonces en ese paso trascendental, donde usted podría cometer ese terrible error, usted va al previo conocimiento revelado, escrito de Dios, y ese conocimiento puede serle revelado a usted para dar ese siguiente paso. Porque les estoy hablando y diciendo que una visión es el previo conocimiento de Dios, que Dios lo ha revelado a alguien. ¿Cuántos están captando lo que les estoy diciendo? Oh, hermano, yo espero que no se me duerman. Estamos hablando de cosas que si alguien capta algo, pudiera cambiar la expectativa de su vida, la visión de su vida. Si ustedes también, como yo y todos nosotros, pudiéramos en esos momentos trascendentales, ¿ve? Ir a esta Biblia y entonces tomar a Dios en su palabra, estaríamos yendo al previo conocimiento de Dios con respecto a un hijo perfecto. ¿Cuántos lo ven? Gloria a Dios. Entonces el Espíritu Santo es la confirmación o vindicación de que Dios nos salvó desde antes de la fundación del mundo. De lo contrario, si eso no sucede, entonces estamos en otro terreno. Somos de otro grupo. ¿Ve? Porque Él vio, como estábamos diciendo, Él vio a todos. Pero estábamos diciendo algo que me pareció que Dios nos los dio de alguna manera para como entendimiento. ¿Cuál es un pensamiento eterno de Dios? Pensamiento eterno de Dios es alguien que es eterno. Un pensamiento de alguien que Dios vio que un día iba a llegar al lago de fuego, eso no es un pensamiento eterno. Hasta allí llegó, ¿correcto? Nació tal día y llegó al lago de fuego en algún momento y hasta allí llegó. Pero estos pensamientos eternos llegaron a la Nueva Jerusalén y quién sabe cuánto y cuánto y cuánto y cosas y cosas y cosas. Es el pensamiento eterno. No tuvo comienzo, no tendrá fin. Esos son los verdaderos hijos de Dios. Ojalá que nosotros entendamos eso. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es, hermano, miren, que yo he llegado a la conclusión de mí mismo y de ustedes y de todos, que los hijos de Dios, que tienen el germen de Dios en ellos, cuando ellos se encuentran con la palabra, bajo unas circunstancias especiales, esos hijos y esa simiente nace en ellos o se expresa o viene a vida en ellos. Esos hijos, hermano, ellos siempre tendrán la manera de quedarse con la palabra o de volver a la palabra.
o de regresarse a la palabra. Ellos van a tener la manera de hacerlo. Ellos están en carne y sangre, en situaciones muy difíciles. El enemigo los persigue, el enemigo quiere matarlos, el enemigo no quiere que crean, pero ellos se van a quedar con la palabra siempre. Ustedes creen eso, ¿verdad? Entonces nosotros vemos personas que no lo están logrando. Vemos personas que no están. Entonces no estoy diciendo que no son de Dios. Estoy diciendo que necesitan encontrarse con el Dios real. Que necesitan que ocurra algo dentro de ellos. Dentro de ellos, que los haga personas inconmovibles en cuanto a su fe, en cuanto a su experiencia. Gloria al nombre del Señor. Entonces el sellamiento del Espíritu Santo indica que somos elegidos, que somos salvos. De lo contrario, pues, nos podemos comportar como miembros de iglesia, ¿correcto? Como miembros de iglesia, viniendo y todo eso, pero eso no es a lo que estamos hablando. Entonces, la gran necesidad de la iglesia es encontrarnos con el autor de la palabra. Esa es la gran necesidad, ¿correcto? Porque aquí tenemos el previo conocimiento. Y cuando yo les digo a ustedes que este es el previo conocimiento de Dios, te dice, ¿cómo, hermano? Si Él vio todo. Hermano Víctor, pero aquí está hablando de la Nueva Jerusalén. Eso no lo vio Él en la eternidad. ¿Y cómo es que lo puso aquí? Porque Él nos dio a conocer su previo conocimiento. ¿Cómo es que Él nos dio a conocer el bautismo del Espíritu Santo? Porque Él nos dio a conocer su previo conocimiento. ¿Cómo es que la Biblia dice, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo? Y eso quien lo dice es este libro. Él nos está dando a conocer su previo conocimiento en este libro. Por lo tanto, aquí tiene que estar tu vida registrada. Tu vida de mundano, tu vida de cristiano tiene que estar registrada en este libro. Entonces te das cuenta que hace falta al autor de este libro para que te explique a ti exactamente dónde está, y cómo está todo aquí. Necesitas al autor, no necesitas a Gabriel, no necesitas a fulano, no necesitas a sutano, necesitas al sello, el sello del Espíritu Santo. Porque ¿por qué han surgido tantas y tantas doctrinas? Porque hay hombres que se han puesto a interpretarla sin el autor y han confundido y han enredado todo. Pero cuando el autor viene a la escena, Él revela su palabra. Vamos, díganme que están despiertos en esta mañana. Aleluya. La iglesia necesita encontrarse con el autor de la palabra para que despierten. Los discípulos, ellos conocían el Antiguo Testamento, ellos conocían el Pentateuco, pero ellos no estaban viendo ni reconociendo que Jesús realmente era quien era. Ellos creían ciertas cosas. Pero cuando Él se levantó de los muertos y se apareció a ellos, la Biblia dice, y les abrió el entendimiento. Les acabo de decir que es el Espíritu Santo el único que puede revelar la palabra. Y el Espíritu Santo ahora había, en el proceso que vamos a leer, que vamos a hablar en esta mañana, vamos quizás a ver un poco de eso. Había venido después de que resucitó y les abrió el entendimiento. Y entonces, ¿qué pasó? Que las escrituras que ellos sabían aquí, se dieron cuenta que esas escrituras se abrieron para ellos. Gloria al nombre del Señor. Es lo mismo que tiene que pasar con nosotros, porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si un elegido se encuentra con el autor de la palabra y ese autor toca su corazón, no habrá mundo, no habrá diablo que lo pueda detener. Él va a creer, él va a vivir la palabra, él va a amar la palabra. ¿Cuántos lo creen? Es así, hermano. El Espíritu Santo entonces es el que puede hacerlo. Revelación directa del Espíritu. Entonces, creemos y sabemos pues que el Espíritu Santo, lo hemos meditado, que el Espíritu Santo, si nosotros podemos entender lo que Él es, que podemos captar lo que Él es, entonces eso causará en nosotros, si es un elegido, causará algo. Tiene que causar algo. Algo que pueda traer un cambio a su vida, algo que pueda traer un cambio a su corazón. Ahora, yo dije algo importante el día domingo, estoy haciendo un resumen para después llegar al punto de hoy. Recuerden
nos fuimos al Antiguo Testamento y estuvimos hablando, ¿correcto? Y nos fuimos más allá a la eternidad y nos pusimos a ver la mente de Dios, ¿correcto? En su eternidad. Te dice, ¿cómo, hermano? Dios lo reveló. Dios nos dio un mensaje y reveló su palabra. Por eso es que nosotros podemos ir a eso. Porque el previo conocimiento de Dios, Dios nos reveló cosas de su previo conocimiento y de su mente antes de que cualquier cosa existiese. Él nos reveló cosas. Gloria a Dios. Voy a poner algo aquí en la pizarra. Yo espero que ustedes estén conmigo. Yo tengo mi formita de predicar así toda sencilla y espero que ustedes no se duerman ni nada. Pero espero que Dios nos pueda mostrar algunas cosas. Entenderlas mejor. Estoy haciendo un repaso de lo que estaba predicando. Yo estoy diciendo que el domingo pasado estaba diciendo que si Dios, si el Espíritu Eterno no hubiese expresado al Logos, nunca hubiera podido manifestar sus atributos. Él solamente lo podía hacer a través del Logos. Si no había Logos, entonces Dios no podía manifestar las demás cosas, ¿correcto? Que Él era. Ahora Él tiene atributos, lo vamos a leer ahorita, atributos infinitos. Y todos esos atributos estaban en el Logos. Gloria al nombre del Señor. Es maravilloso. ¿No creen ustedes? Para mí es maravilloso. Estoy tan enamorado de eso. Voy a poner aquí mente, eternidad. Y en esta mente, en esta eternidad, aquí está el Espíritu eterno, ¿correcto? Ahí estaba, hermano, no podemos imaginarnos eso, pero ahí estaba ese ser. No había espacio, no había tiempo, no había creación, porque todo estaba dentro de Él. ¿Ve? Entonces, la única manera de que algo de lo que estaba dentro de Él apareciera o se manifestara es que primero viniera un atributo demasiado importante que Él tenía dentro, que era el Logos, ¿correcto? Entonces vino el Logos. Por eso es que la Biblia dice que eso fue lo primero, ¿correcto? Este Logos es lo mismo que decir verbo, o es lo mismo que decir palabra, o es lo mismo que decir Hijo de Dios, ¿correcto? Muy bien, lo vamos a dejar hasta ahí por ahora. Gloria a Dios. Entonces es algo tremendo, porque cuando Dios quiso, si Dios no expresaba al Logos, entonces todo iba a seguir permaneciendo dentro de Él. Entonces Dios tuvo que expresar un atributo pleno de Él. Eso fue un oficio. ¿Entienden? Fue un oficio. Dios está lleno de oficios. Dios está lleno de atributos. Dios está lleno de cualidades. Gloria al nombre del Señor. Es tan hermoso verlo. Yo siento que es muy hermoso verlo. Es muy hermoso verlo. Porque miren, el profeta dijo, Dios nos amó. ¿Cuándo nos amó? El ser eterno. Y como Él nos amó, la gracia produjo el motivo del amor. Por lo tanto, de alguna manera el Logos es una expresión de gracia. Es una expresión de gracia. Porque si no, ninguno de ustedes ni yo estuviéramos aquí en esta mañana. Sino que Dios expresó el Logos. Y Él fue la gran fuente de donde todo empezó a salir. Porque era palabra, 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 palabra. Por eso es, vuelvo y les repito esto, estoy haciendo un resumen, vuelvo y les repito. Por eso es que Él siempre nos hace y nos dice, vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra, vuelvan a la palabra. Porque volver a la palabra es volver a ese Logos, a ese principio. Gloria a Dios. Aquí me faltó algo. Vamos a colocarlo aquí. Aquí comenzó el principio. Principio. ¿Correcto?
Vuelvan a la palabra. Por eso es que Él restauró la palabra, porque nos estaba haciendo volver a ese lugar, al lugar donde salió todo, al origen de donde salió todo. Oh, hermano, es tremendo, es glorioso. Gracias, Señor, porque tú nos los has hecho entender. Gracias, Señor, porque lo estamos creyendo. Gloria a Dios. Él estaba en la eternidad, Dios lo supo todo, pero Él, para expresarlo, tenía que expresarlo a través del Logos. Vamos a leer aquí al profeta en esta cita del año 64, donde él dice: ahora, esa columna de fuego es el Logos que salió de Dios. El Logos, el cual es en realidad el atributo de la plenitud de Dios. ¿Ven? En el Logos estaba todo lo que era Dios. Te dice, hermano, pero ¿por qué Él tuvo que venir del Espíritu Eterno al Logos? Él estaba expresando algo. Él estaba expresándose. Él comenzó a condescender. Él comenzó a condescender. Pero esto es lo que quizás muchas veces no entendemos. Era el mismo Espíritu Eterno. ¿Correcto? Era el mismo Espíritu Eterno. Aquí estoy yo. Soy Gabriel. Si usted viene y me trae la bata de un médico y yo me la pongo, yo voy a ser un médico. Correcto, pero soy yo el mismo, pero ahora soy un médico. Correcto, es exactamente lo que hizo Dios. ¿Ve? Él estaba allá como el Espíritu Eterno y Él empezó a trabajar como Logos para crear las cosas. Gloria a Dios. Cuando Dios tomó forma en la cual pudiera ser visto, era la unción del gran Espíritu que salió. Estaba condescendiendo, bajando. ¿Lo entienden? Se estaba acercando, condescendiendo para acercarse a sus hijos, para formar la creación, para un día verlos a ustedes expresados. Sin el Logos no se podía ver a ustedes expresados, pero con el Logos sí. Sin el Logos no se podía ver al Padre expresado, o al Espíritu Santo expresado, o al Hijo expresado, o al Redentor expresado, o al Sanador expresado. Pero con el Logos, a través del Logos, sí. ¿Lo creen? Vamos a ver si la Biblia lo dice. En el principio, ahí está. No dice antes del principio, sino que dice cuando fue expresado. Es decir, Dios empezó a trabajar. Y cuando Dios empezó a trabajar, a manifestar sus atributos, Él lo tuvo que hacer a través del Logos. En el principio era el Verbo, el Logos. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Se dan cuenta? No es que eran dos. Era que era Dios haciendo otro trabajo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el Logos, fueron hechas. Y sin el Logos, por eso estoy diciendo que si Dios no hubiese expresado al Logos, entonces todo se hubiese quedado dentro de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves? Tenía que ser expresado el Logos. ¿Ves? Y si no, nada podía haber sido expresado, porque la palabra es lo que lo expresa. La palabra de usted es lo que expresa lo que está dentro de usted. Y el Logos iba a expresar lo que estaba dentro de Dios. Mientras tanto, si usted no habla, usted tiene un pensamiento, ¿correcto? Eso es lo que Dios tenía. Dios tenía un pensamiento. El pensamiento de Dios era lo que Él conocía previamente, ¿correcto? El conocimiento previo de Dios. Pero cuando Dios empezó a expresarlo, eso fue el Logos. Que Dios lo revele es mi oración. Dios supo que para expresar lo que estaba en su pensamiento debía hacerlo por el Logos. Y esto, hermano, es muy profundo, muy profundo. Ojalá que Dios nos lo pueda revelar. Ojalá que Dios nos pueda revelar eso. Y ahora miren, más adelantico, entonces en Juan 1:10, en el mundo estaba. Entonces el Logos parece que tuvo una transformación más. Parece que mutó o cambió más. La palabra que el Dios le reveló al profeta fue morfe, en griego, que significa que se cambia la máscara. Se cambia la máscara. Hace un tiempo yo fui a ver en el Teresa Carreño Romeo y Julieta. Por cierto, en estos días lo estaban pasando. Romeo y Julieta era una obra de teatro.
Y sí me di cuenta que había un actor, después lo leí, que salió varias veces y uno no lo podía reconocer. Pero él estaba haciendo varios personajes a la vez. Y había un actor que estaba haciendo el personaje de una mujer y era un hombre. Y él estaba haciendo el personaje de una mujer y lo hacía de una manera tal. Y después al final, vestido de mujer, él caminó como hombre y se vio que era un hombre. ¿Ve? Pero él estaba en un personaje, ¿correcto? Gloria a Dios. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Era Jesucristo, el Logos. Ahora se hizo carne. El mundo fue hecho por él y estaba en el mundo y el mundo no les conoció. Tropezaron con el velo de carne. Tropezaron, no tuvieron revelación. Pero hay gente que sí le conoció. Hay gente que sí le creyó. Hay gente que sí tuvo entendimiento de quién era él. Por eso es que la Biblia dice: y a los que los conocieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Ese era el Logos que estaba en el mundo. El Logos es la palabra en la forma de un espíritu. ¿Correcto? Es la palabra en la forma de un espíritu, el Hijo de Dios. Por eso es que en el día de Pentecostés vino él. Estoy hablando de lo que hablé la semana pasada. Entonces el Logos es el creador. Como el Espíritu Eterno es el creador. Como el Espíritu Eterno es el Padre. ¿Correcto? Pero en el Logos estaba todo lo que estaba en el Padre o en el Espíritu Eterno. Así que en el Logos estabas tú. Tú tuviste que haber estado en el Logos. ¿Correcto? Como un hijo de él. Gloria al nombre del Señor. Tú no puedes escaparte de eso. Si tú estabas en los lomos de él, por eso es que el profeta dijo que cuando Cristo estaba en el Calvario, nosotros estábamos con él. Y si él fue crucificado, nosotros fuimos juntamente crucificados con él, porque estábamos en sus lomos. Gloria a Dios. Y cuando él se levantó de los muertos, nosotros nos levantamos con él. Y como eso estaba en él y nosotros hoy estamos expresados, no podemos dejar de ser lo que un día era él. ¿Correcto? Por eso es que venimos a la palabra, creemos la palabra, amamos la palabra. Humanamente nosotros tampoco nos los explicamos, pero gloria a Dios, él nos los ha revelado. Denle un aplauso a él. Y entonces encontramos que Dios es la luz eterna. Es el Logos, ¿verdad? Ese espíritu eterno. Y al igual que un arco iris en lo natural, surge por la proyección de la luz del sol. La luz del sol pasa a través de una gota. Y de la gota hay una fragmentación de la luz. Y salen 7 colores. Son el arco iris. El profeta estaba diciendo, y luego me dio curiosidad por qué la luz servía para eso. Porque el profeta dice que es un prisma. Es un cristal de 3 puntas. Y por a través de ese prisma es que la luz se fragmenta y salen 7 colores. Y a mí me dio curiosidad y me puse ahí y me fui a ver la molécula del agua. Y la molécula del agua tiene 3 puntas. Entonces allí es donde usted ve que Dios no se equivoca. ¿Ve? Porque en lo espiritual él se tenía que revelar, la luz eterna se tenía que revelar a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y por eso es que esas 3 puntas, luego cuando pasa la luz eterna a través de esas 3 puntas, estamos hablando del arco iris, ¿verdad? Entonces cuando pasa la luz eterna a través de esas 3 puntas, salen 7 espíritus. Salen 7 manifestaciones de él mismo. ¿Ve? Así como salen 7 colores de esa luz. De esa luz que es blanca, salen 7 colores. Y cuando Dios llega y pasa a través de Padre, Hijo y Espíritu Santo, así es que Él se está revelando. Entonces salen esos 7 espíritus. 7 espíritus, no, son 7 manifestaciones del mismo espíritu. Ustedes lo entendieron, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa es la forma en que Dios se expresa. Salen 7 manifestaciones. Y yo estaba diciéndoles a ustedes, más o menos, ¿verdad?, qué significaban esos 7 colores del arco iris. El rojo sí dijo el profeta que era amor. El naranja es poder. En ese espíritu hay amor. Ya lo sabemos. Correcto, Él es la fuente. Pero también Él es la fuente del poder. Él es la fuente del amor. Él es la fuente del poder. Él es la fuente de la victoria. La victoria, el gozo, la alegría, la paz. Él es la fuente de eso, que es el amarillo. Luego Él es la fuente de toda creación. Eso es el verde.
Él es por eso es que miren, en lo natural, aún el hombre hace esas cosas y no se da cuenta. Ellos representan la naturaleza con el verde, ¿correcto? Porque el verde está hablando de creación, de algo que es vivo, de algo que vive, creación. Gloria al nombre del Señor. Y luego el azul cielo, es compañerismo. Y Dios es la fuente de eso. Por eso es que Él quería tener compañerismo con sus hijos. Y en sus lomos no podía tenerlo. Él supo que Él lo tendría en su previo conocimiento. Él supo que tendría compañerismo con sus hijos en el previo conocimiento. Pero cuando Él los expresara, tendría verdadero compañerismo. Como todo padre tiene a sus hijos en sus lomos, pero cuando Él expresa a esos hijos, ahora puede comulgar con ellos. Gloria a Dios. Y luego el índigo representa sabiduría, y Él es la fuente de toda sabiduría. Él lo supo todo, Él lo conoció todo, Él lo sabe todo, Él sabe cómo funciona todo, Él conoce toda fórmula, toda ley, Él lo conoce todo. Gloria a Dios. Yo estaba pensando, el día viernes tenía ese apunte. Es como un arquitecto. Ustedes saben, uno ve el edificio y el arquitecto fue el que hizo esa cosa, el que lo diseñó. Pero el arquitecto no solamente se pone a hacer rayas. Con nosotros podemos diseñar una casita y ponemos las paredes, las ventanas. Pero un arquitecto es más allá de eso. Un arquitecto calcula las fórmulas y leyes para que se soporte el peso, para dónde va a pasar la electricidad, dónde va a pasar el agua. El arquitecto va más profundo que todo eso. Así es Dios. Nosotros vemos la creación, pero Dios conoce las leyes bajo esa creación. En su previo conocimiento no solamente vio la creación, Él vio las leyes que operarían esa creación. Él conoce todas las leyes físicas, todas las leyes matemáticas, todas las leyes químicas. Dios es Dios. Aleluya. Oh, hermano, cuando me doy cuenta de eso, me llena de emoción, me llena de algo grande. Él puede cambiar mi corazón, Él puede cambiar mi alma. Él conoce las leyes físicas de mi cuerpo, químicas de mi cuerpo, pero Él puede moldearlas, cambiarlas y hacerlas glorificadas. Él es Dios. ¿Cuántos lo creen? Ese es el índico. Y luego la realeza, el violeta, es supremacía. Él es supremo. Donde Él esté, Él va a ser grande. Él va a estar por encima de todos. ¿Cuántos están conmigo, hermanos? Entonces fíjense, ya lo hemos estado diciendo. De esa manera es que salieron esos 7 espíritus. Son 7 manifestaciones. 7 manifestaciones perfectas. Y vimos en el Antiguo Testamento que verdaderamente cómo se expresó eso en cada uno de estos profetas. Cómo se expresó el amor, el poder. Cómo se expresó la creación, cómo se expresó el compañerismo, el gozo, la victoria en cada uno de esos profetas. Gloria al nombre del Señor. Ahora miren, como no me quiero detener tanto, solamente les estoy dando una introducción a eso. Ahora llegamos a Jesucristo. Ahí fue donde terminamos el domingo pasado. No quise avanzar porque quería tomarme un servicio para hablar de Él, de lo que pasó con Él, de lo que pasó con Jesús, para que nosotros lo entendamos. Ojalá que sí. Si nosotros no entendemos lo que pasó con Jesucristo por revelación, ¿por qué Él? Esta es la gran falla, creo yo, la gran carencia que tenemos. Nosotros no hemos captado el misterio de la piedad y por qué Él tenía que hacerse carne. ¿Por qué? No lo hemos entendido todavía. Pero les acabo de decir que Dios solamente tiene un tipo de hijo. Y Él quería, entre otras cosas, mostrarnos en Jesús la manera en que nosotros teníamos que ser. Tenemos un patrón. Tenemos que verle. ¿Ve? Tenemos que ver a ese patrón. Tenemos que verlo para saber cómo es que tenemos que ser. Y como nosotros humanamente no podemos imitarlo a Él, sino que necesitamos un factor sobrenatural, entonces Él nos dio el bautismo del Espíritu Santo. Por nuestra propia manera humana no podemos. Sí podemos hacer ciertas cosas,
pero no podemos genuinamente, como un manantial brotando, no podemos. Eso lo tiene que hacer Dios en nosotros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Sí me entienden, verdad? Y estábamos citando Revelación 5:6. Y estábamos diciendo que en Revelación 5:6, fíjense, miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí hay algo que tenemos que entender. Este es el Cordero de Dios, ¿correcto? Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y era Jesús, que quita el pecado del mundo. Pero el que está escribiendo esto no es Juan el Bautista. El que está escribiendo esto es Juan, el amado. Juan, el discípulo amado. Y él está escribiendo, el que escribió: he aquí el Cordero de Dios. El que lo dijo fue Juan el Bautista, pero el que lo escribió y lo dejó registrado es Juan, el discípulo amado. Al mismo que se le está mostrando también esto en Apocalipsis. Así que Juan conoció algo. Juan conoció a Jesús sin estos 7 ojos y sin estos 7 cuernos. ¿Entiendan? Así que Juan tenía que haber tenido una tremenda revelación ahí. Porque si no, entonces Juan hubiera dicho: oye, pero ¿cómo puede ser que este sea el Cordero? ¿Cómo puede ser que este sea Jesús? Si yo a Jesús lo conocí, si yo a Jesús anduve con él, si yo dormí con él, si yo me le recostaba en su pecho y él no tenía ni 7 ojos ni tenía 7 cuernos. Y ahora aquí en Apocalipsis él tiene 7 ojos y 7 cuernos. Es un misterio, es un símbolo, pero él sí los tenía. Jesús sí tenía. Cuando Juan el Bautista le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, él tenía esos 7 ojos, él tenía esos 7 cuernos. Los tenía dentro de él. Eran los 7 espíritus de Dios. Era el Espíritu de Dios. Era la luz eterna. ¿Cuántos lo ven? Gloria a Dios. Miren, hermanos. Entonces aquí sigue mi gráfico, ¿verdad? Sigue mi gráfico porque después de esto tenía que venir una manifestación triple. ¿Correcto? Una manifestación triple. Padre, todo salió del Espíritu, del Logos, y ahora el Logos se estaba revelando a través de estos 3 atributos: Hijo y Espíritu Santo. ¿Correcto? Correcto, este era el prisma. Aquí estaba la luz eterna. De la luz eterna vino este prisma y salió la revelación. ¿Qué salió de allí? Salieron 7 rayos, 7 colores, 7 espíritus, ¿verdad? Lo voy a dejar así, porque ya ustedes se los acabo de decir. Lo que era amor, poder, ¿verdad? Era victoria, era creación, era sabiduría, era compañerismo, era supremacía, era todo eso. Y por todo el Antiguo Testamento, Él se reveló como el Padre y le dio a los profetas y todo eso, todo lo que Él era. A Moisés una cosa, a Daniel otra cosa, al otro otra cosa. Se mostró amor, se mostró poder. Por todo el Antiguo Testamento se mostraron estas cosas, ¿no es verdad? Y luego ahora Él viene como el Hijo. Gloria a Dios. Miren, el Logos estaba aquí, ¿verdad? Y ahora aquí vemos que el Logos se hizo carne. Se hizo carne. Y todo lo que Él había mostrado en el Antiguo Testamento volvió a estar en una persona. Salió de una persona que era un espíritu, ¿verdad? Se desplegó gloriosamente por todo el Antiguo Testamento. Pero ahora, a través de una virgen, había llegado de nuevo a una persona. Pero esta vez el Logos se había hecho carne. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Es algo extraordinario. El Logos se hizo carne. El que creó todas las cosas estaba hecho carne.
el que mostró el más grande poder con que hizo el universo, estaba hecho carne. ¿Ustedes entienden que es algo grande eso? Porque se estaba acercando a usted. Para acercarse a usted no lo podía hacer como el glorioso Espíritu Eterno. ¿Por qué no lo podía hacer así? Porque hubiese vuelto nada a usted. Pero Él se vino en su sabiduría. Él era la fuente de la sabiduría. Él lo sabía todo, Él podía hacerlo. Y entonces aquel Logos, el creador de todas las cosas, que se expresó en el Antiguo Testamento de una manera y de otra gloriosa, entonces todo eso fue juntado de nuevo y fue puesto en un cuerpecito que no medía sino como 1,50, que era delgado, que quizás pesaba unos 55, 60 kilos, que nadie lo amaba, que no tenía hermosura para que le deseáramos. En ese cuerpecito el Espíritu Eterno se vació completamente. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. En Él habitó la plenitud de la deidad. Oh, hermanos, ¿no creen que es hermoso eso? Yo estoy mostrándoselos aquí en Apocalipsis, porque en Apocalipsis dice los cuales son los 7 espíritus y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus. Entonces quiere decir, si ustedes se fijan en lo que el contexto de esos ojos, es que esos ojos vinieron a través de 7 hombres. 7 hombres contendrían esas manifestaciones del Espíritu de Dios en una porción. Escuchen eso, no la contuvieron todas. Un hombre vino, un ministerio, vino un mensajero. Ustedes dicen, hermano, ¿y cuál es ese hombre? Lean Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Ahí dice, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel, escribe al ángel. Esos ángeles eran los ojos, era el Espíritu Santo viniendo a esos ojos, a esos mensajeros. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo ven, verdad? Es maravilloso. Gloria a Dios. Entonces, fíjense, para que ustedes vean la diferenciación, por qué la Biblia es así, dice, Revelación 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Aquí, regrésate, hermano. Fíjense cómo dice que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y aquí entonces está diciendo, escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, el que los tiene, y las estrellas, dice esto. ¿Entienden? Y ahí está, entonces está separándolo, no está ahora mostrándolo en los ojos, sino que los está separando y los está mostrando en su mano. Esos espíritus, ¿ves? Son las manifestaciones del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esas estrellas son los mensajeros a los que vinieron esas manifestaciones. Y esas manifestaciones vinieron a un cuerno llamado la edad de la iglesia. Si ustedes lo ven en una representación gráfica, por supuesto, esto no les parecerá a ustedes que es como algo que ustedes pudieran captar. Pero ve, eso es un cuerno. Y cada cuerno tenía un ojo. Eran 7 cuernos que tenían 7 ojos. El cuerno en realidad es la edad. ¿Ve? En la edad a cada edad vino una iglesia, una estrella. Y esa estrella era un ojo. Un ojo por medio del cual Dios se manifestó. Ese ojo era un mensajero. Eran hombres como Pablo. Pablo fue enviado al primer cuerno, que era la edad. Y él era el ojo, la estrella, donde estaba el Espíritu, o la porción del Espíritu, o la manifestación del Espíritu Santo en esa edad. Gloria a Dios. Pero en Jesús no fue así. En Jesús estaban los 7 ojos, los 7 espíritus, las 7 estrellas. Él era el que le daba vida a todo. ¿No lo entienden? En Él estaba la plenitud de Dios, la plenitud del Logos, pero estaba hecho carne. Y era un hombrecito. Ahí está la cosa. Era un hombrecito sin apariencia, sin buena apariencia para que le deseáramos. Yo les he dicho muchas veces
habían 12 discípulos y el Señor, ¿correcto? Por lo tanto habían 13 hombres. Seguramente andaban más personas porque con el Señor siempre andaban otras personas y aún habían hermanas que andaban con Él. Pero digamos básicamente que habían 13 hombres. Y cuando ellos llegaban a cierta ciudad y decían, se corría la voz, viene Jesús de Nazaret. Todo el mundo entraba en expectativa. Querían ver a Jesús porque Él hacía milagros y cosas. Y cuando llegaban, ustedes saben cómo somos nosotros, los seres humanos. Estaban buscando al más alto, al que se veía mejor, al que tuviese mejor apariencia, al que tuviese mejor vestido. Y todo el mundo miraba a ver a Judas. ¿Sí? Todo el mundo miraba a Judas porque Judas, como ustedes saben, él pasaba la mano por la ofrenda. Él se vestía mejor que los demás. Él tenía un skin card y él usaba cosas para la cara. Él usaba todo eso. Claro. Y él tenía mejor apariencia que todos. Así que cuando llegaban, este debe ser Jesús, decía la gente. Este debe ser Jesús, el mejor presentado, el mejor vestido. Y de repente, de en medio de los 12 salía uno pequeño, sin mucha apariencia, y empezaba a hablar. Y era Jesús. Aleluya. Y lo que impactaba el alma de los elegidos no era la apariencia, era la voz, era la palabra. Gloria a Dios. Es lo que yo quiero que impacte mi alma en esta mañana. No la apariencia, la voz, el poder de Dios. El autor de la Biblia estaba hecho carne. ¿Lo estás captando? Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces miren, es tan precioso eso. Es tan glorioso. Él se había hecho carne. El mismo que desplegó la luz eterna. Ahora la luz eterna estaba en un vaso de carne. Tenía piel. La luz eterna tenía piel. El poder. ¿Te das cuenta? El poder más grande del universo tenía piel. El amor más grande del universo tenía piel. La victoria más grande, la supremacía más grande, el poder creativo más grande, ahora estaba en piel. La fuente de la sabiduría ahora estaba en piel. Tenía ojos para ver, tenía una boca para hablar, tenía manos para tocar. El misterio, por eso Pablo dijo, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y dice, ha sido predicado, ha sido recibido arriba en gloria. Todo eso, ojo hermano, qué tremendo. Ahora, si ustedes lo piensan bien, si ustedes lo piensan muy bien, medítenlo, juntamente conmigo. Yo estoy avanzando hacia mi punto principal, que fue cuando el Espíritu lo iba a dejar a él. ¿Entienden? Ese es, porque el Espíritu lo dejó a él para venir a mí. Gloria a Dios, ¿entienden? Pero lo dejó mediante un precio que él pagó. Pero yo quiero que ustedes se fijen en algo muy especial. Cada uno de ustedes concéntrense en esto. Si ustedes si ustedes lo pueden captar. Si ustedes pueden no moverse, si ustedes no podrían ir al baño y ustedes pudieran concentrarse, si ustedes sienten un poquito ganas de orinar, ¿ve? Ustedes solamente piensen en mí en esta mañana. Yo pudiera sentirlo, pero no me puedo bajar de aquí e ir allá. ¿Entienden? Entonces yo quiero que ustedes vean esto. Es muy importante. Me hizo temblar mi corazón. Y yo sé que ustedes lo necesitan. Necesitan ver, porque si ustedes no saben y nunca entran en lo que hizo Jesús, en el porqué, en la importancia de lo que Él hizo, entonces ustedes nunca podrán amar lo que Él hizo. Ustedes nunca podrán buscar pasar por esa misma experiencia que Él pasó. Es muy tremendo eso, es muy necesario. Entonces fíjense, estamos regresando allí a ese lugar. El verdadero requisito de Dios para pagar el precio de pecado era la vida inmortal. No era una parte. Jesús era todo. Jesús era toda la vida inmortal hecha carne. Antes de los 30 años, Él era una parte. Y es un misterio que yo no les puedo explicar muy bien. ¿Ve? Pero cuando estaba en el Jordán, la plenitud habitó en Él.
no podía ofrecerse antes, porque Dios requería toda la vida inmortal. Por eso es que él tuvo que llegar al Jordán y recibir toda la vida inmortal, para que esa vida inmortal pudiera pagar el precio. Tenía que satisfacer todo requerimiento de Dios, porque estaba hablando de todo hijo, de toda humanidad, de todo el planeta, de todo el universo. Gloria al nombre del Señor. Debió ser él mismo, la plenitud, todo. Entonces fíjense, Jesús lo recibió. Jesús era la imagen de Dios, ¿correcto? Él era la imagen de Dios. Fíjense que él dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Ahora, un esposo y su esposa, ellos son uno, ¿verdad? Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Un esposo y su esposa son uno. Pero cuando usted ve al esposo, no ve a la esposa. Cuando usted ve a la esposa, no ve al esposo. Pero Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Y el que me ve a mí, ve al Padre. Aleluya. Entonces la unidad era diferente. Estaba hablando de la misma persona. Vamos a leerlo aquí. Primeramente, aquí está cuando sucedió. Vamos a leer esto con orden para que lo vean. Todavía hay bastante tiempo. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Gloria a Dios. Ahora, Juan era primo de Jesús. Así que de vez en cuando quizás se encontraron antes de ese tiempo. Pero Juan todavía no podía decirlo, no podía entenderlo. Pero un día Dios le reveló a Juan que sobre él, quien él viera descender esta señal, él era el que lo recibiría todo. Y yo no sé si fue una sorpresa para Juan o fue una confirmación para Juan, pero él lo vio, porque él estaba diciendo aquí: yo no sé quién era, pero luego vi que este Espíritu descendía sobre él y ahí lo supe. Y ahí fue donde él dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo me imagino que cuando Juan, el amado, estaba escribiéndolo, él pensaría: y también es el que tiene los 7 ojos y los 7 cuernos y las 7 estrellas. Gloria a Dios. Y también es el alfa y es el omega. Y también es el que estuvo muerto, pero ahora vive por los siglos de los siglos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿No es hermosa la palabra? Cuando Dios nos muestra y revela su palabra. Oh, hermano, esto tiene que cambiarle el alma a un elegido. Entonces fíjense, hermano, este gran momento, el gran momento de la unidad, en la cual el cielo y la tierra se abrazaron, dijo el profeta, en la cual verdaderamente Dios vino a ser carne. Oh, ¿se dan cuenta, hermanos, por qué es terrible no creer eso? ¿Por qué es terrible no entender que Jesús era Dios hecho carne? Es muy terrible. Y miren el trabajo que ha hecho el enemigo, porque les estoy diciendo que si no lo captas, entonces nunca podrás tú entrar en eso. Tienes que captarlo. Ojalá que Dios en esta mañana nos los haga entender. Entonces el Espíritu, la gran luz eterna, gloria a Dios, estando desplegando sus atributos, todavía como el Espíritu, todavía como Padre, engendró, formó en el vientre de aquella virgen a ese ser. ¿Correcto? Y ahora, 30 años después, ese ser llegó a ser la imagen humana de ese Espíritu. Aleluya. El Espíritu ahora tenía rostro. El Espíritu eterno, el Logo, tenía rostro. Yo oro que Dios nos lo revele. Mira, hermano, si esto fuese algo revelado, nos conmovería de tal manera. Oh, ahora Él era el cuerpo de ese Espíritu eterno. El Espíritu eterno ahora tenía cuerpo. Imagínense, tenía cuerpo.
Fíjense, para que ustedes vean que Jesús mismo lo dijo. Juan 14:8. Felipe les dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Estaba hablando con Jesús, estaba diciendo Jesús, estaba mostrando Jesús todo lo que él era, había hecho esto, hecho aquello, hecho lo otro. Y Felipe entonces, ustedes saben, durmiendo en los laureles, Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo, hablando en primera persona, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque yo vine a revelarlo a Él. Yo soy la imagen de Él. Yo soy su rostro. Lo que pasa es que Dios, ¿no leyeron cuando dice que Dios para hacerse visible se hizo una luz? Dios para hacerse visible se hizo una luz. Dios para ser su humano se hizo un rostro. Jesús era su rostro. Gloria a Dios. ¿Ve? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Miren esta unidad. Las palabras que yo he hablado, no las he hablado por mi propia cuenta, no son de un ser humano. ¿Entienden? Él estaba diciendo, no son del hijo de María que tú piensas o el hijo de José. A mí me formó el Espíritu en el vientre de ella. Y yo salí y en mí, en el río Jordán, vino la plenitud del Espíritu a habitar en mí. Y ahora el que te está hablando con esta voz en realidad es la inteligencia del Dios Todopoderoso. Pero tú tienes que captarlo por revelación. Las palabras que yo he hablado no las he hablado por mi propia cuenta. No es la inteligencia de un hombre, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ¿quién moraba en Jesús? ¿El Espíritu o el Padre? Explíquenme. Es que el Espíritu y el Padre eran la misma persona. Es exactamente lo que pasa. ¿Ves? Es la gran revelación. Gloria al nombre del Señor. Eran tres atributos de Él. Gloria a Dios. Es algo precioso, ¿verdad? Entonces, fíjense. Ahí nosotros vemos que la túnica de 7 colores que estaba hablando la semana pasada era alguien hecho carne. Los 7 colores son la manifestación de los 7 espíritus de Dios. Pero se dieron cuenta, como les dije la semana pasada, que la túnica fue bañada en sangre. Y después que fue bañada en sangre fue llevada a Jacob. Correcto. Este Jesús, esta túnica de 7 colores, este arcoíris, esta manifestación de los 7 espíritus de Dios, esta manifestación de la luz eterna de Dios, tenía que ser bañada en sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no, el Espíritu, las 7 manifestaciones, o el Espíritu eterno, o la luz eterna, no podía venir a usted. Ya estaba en Jesús, pero nunca iba a ser dada a usted, a menos que fuese a través de la sangre. Por eso es que Jesús fue al Calvario, derramó su sangre, pagó el precio para que el Espíritu Santo le fuese dado a usted y a mí. El sello de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces dice aquí, ven, para que a ustedes no les quepa duda, Colosenses 1:15, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aleluya. Él es la fuente. Él es el que hizo los cálculos. Él es el que aplicó las leyes. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le creen? ¿Cuántos le aman? Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, no se duerman. Vengan conmigo que todavía estamos entrando en algo aquí. Estamos viendo lo que Él era, lo que Él tenía por dentro. ¿Ve? Ahora tenía ojos el Espíritu Santo. Ahora tenía una voz, una boca, una voz humana. Ahora tenía manos. Ahora podía abrazar a alguien. Ahora podía dormir. Ahora podía cansarse. Escucha. Ahora podía cansarse. Ahora podía dormir. Ahora podía tener hambre. Ahora podía sufrir.
Entonces ahora podía entenderte a ti y entenderme a mí. ¿Correcto? Para que tú veas que Él sí te entiende. Él sí te entiende. Porque Él se hizo como tú para poder sufrir como tú sufriste o como tú sufres. Oh, casi puedo cantar ese canto. Cristo sí comprende, sí conoce toda mi ansiedad. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos lo saben? Cristo sí comprende toda mi ansiedad. Él es la respuesta a mi necesidad. En mis afanes, en el cruel dolor, Cristo mi amigo es consolador. Sí, Él es la respuesta. Gloria a Él. Gloria a Dios. Él me comprende. Él sabe de mi dolor. Él sabe de mi angustia. Él sabe de mis debilidades. Él se hizo carne. El Espíritu Eterno ahora podía sentir dolor a través de ese cuerpo. Ahora podía sentir angustia a través de ese cuerpo. ¿Lo captas, hermano? Gloria a Dios. La luz eterna, el amor perfecto se hizo carne. El poder perfecto se hizo carne. La victoria perfecta se hizo carne. El creador perfecto se hizo carne. El compañero perfecto se hizo carne. La sabiduría perfecta se hizo carne. La supremacía perfecta se hizo carne. Caminó con nosotros. Comió con nosotros. Durmió. Se cansó como nosotros. Sufrió heridas como nosotros. Oh, hermano, qué tremenda cosa. Si lo captamos, qué tremendo. Si podemos entrar en eso, qué tremendo. Lloró, durmió, tuvo hambre. Wow. ¿Entienden? Como Dios nunca lo hubiese podido sentir. Entonces así podía ser un pariente. Váyanse al libro de Ruth. Tenía que haber un pariente cercano que pudiera sentir lo mismo, que pudiera tener una fibra. ¿Ve? Allá como Jehová, así como el Logos aquí, pudo hacer muchas cosas, pero como el Logos no podía morir, así que el Logos se hizo carne para poder cumplir el requisito de Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Ve? Esos 7 espíritus ahora estaban habitando en Él. Toda la inmensidad de Dios estaba habitando en Él. Así que miren, ahora yo les digo algo a ustedes. Fíjense muy bien en esto. Fíjense muy bien porque esta es yo creo que es el centro de mi meditación. El centro de lo que les estoy diciendo. ¿Qué era lo más importante para él? Miren, ahí no estaba un profeta, ahí no estaba un Moisés, ahí no estaba. Estoy hablando de que ahí estaba Dios hecho carne. Y Dios hecho carne vino como en forma de hombre, en forma de hijo, para mostrarnos lo que es el único tipo de hijo que Dios puede tener. ¿Correcto? Era Dios hecho carne. Ahora la fuente de toda sabiduría y poder estaba hecho carne. Y ahora díganme, ¿qué era lo más importante para la fuente de toda sabiduría, para la omnipotencia de Dios y ahora hecha carne? ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué fue? Yo creo, hermano Gabriel, que lo más importante debió ser el mejor celular. No creo. La esposa más, no creo. No, que los hijos, no creo. No creo. Estaba basada en Él. En Él estaba todo lo que era Dios.
Pero ¿en qué basó él su existencia? ¿Cuántos quieren ser como Cristo? Levante su mano. El video los pone el video ahí, Andy. A ver, para que cuando se vean en el internet, si es que lo ven, vean sus manos levantadas. Todos queremos ser como Cristo. ¿Y cuál era el centro de la vida de él entonces? Y era él, Dios, el Espíritu Eterno viviendo en un vaso, en un cuerpo. Y Dios, el Espíritu Eterno, nos mostró cuál era el centro de lo que él quería que fuesen sus hijos. Oh, hermano, el que tenga revelación de esto, que nazca de nuevo. ¿Ve? Que nazca de nuevo. Mientras escucha eso, que pida su cambio, que anhele su cambio, que anhele que este Dios viva dentro de él. Ustedes que quieren saber la verdadera evidencia del Espíritu Santo, mírenlo a él. La verdadera evidencia, porque él dijo esto: mi comida. Mi comida. Los discípulos lo fueron a buscar. Maestro, no has comido nada. Te fuiste para allá, para Samaria y tal. Él le dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben, y es hacer la voluntad de mi Padre. Gloria a Dios. Él se miró en el libro. La Biblia dijo: en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Lo ven? En Hebreos dice: en el rollo del libro está el previo conocimiento de mí. En el rollo está escrito de mí. Y empezó Carolina a caminar en todas las escrituras que eran de él. Empezó a caminar en cada escritura que era de él. ¿Correcto? Empezó a caminar en el previo conocimiento de Dios acerca de él. En el rollo del libro, les pregunto yo, si hubo un previo conocimiento, y si tú estabas en el previo conocimiento, en el rollo del libro está escrito de él. Y yo te pregunto, ¿en el rollo del libro está escrito de ti? ¿Está escrito de ti? ¿Está escrito de ti? Entonces, ¿qué está escrito de ti en el rollo del libro? Oh, hermano, es tremendo. Sobre todas las cosas, verte a ti en la Biblia. Que tú te tienes que ver en la Biblia. Que tú también estás allí. Me recuerdo hace muchos años, yo estaba muy joven, y había un hermano en los Estados Unidos que él tenía un hijo con síndrome de Down. Y usted sabe que esos niños son niños especiales, pues. Y ellos muchas cosas no las entienden bien o no las expresan bien. Y él un día estaba leyendo su Biblia y estaba en el libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Y el niño estaba leyendo su Biblia y de repente leyó Miguel, y Miguel era su nombre. Y él dijo, empezó a saltar por toda la casa: yo estoy en la Biblia, yo estoy en la Biblia, yo estoy en la Biblia. Oh, hermano, si tan solo pudiéramos ver que estamos en la Biblia. Si tan solo nos sea revelado. Y Jesús sabía que él estaba allí. Jesús sabía. Oh, hermano, no cambie ninguna escritura de ella. ¿Se dan cuenta por qué la Biblia dice al que añadiere o al que quitare? Al que añadiere le serán añadidas las plagas de este libro, y al que lo quitare sería quitado del libro de la vida de Dios. No le quite nada. Viva la palabra, ame la palabra. No diga: no, esto no me gusta. No le diga eso. Un elegido no puede decir eso. Como nosotros entonces, hermanos, queremos ser bautizados como él fue bautizado, con el Espíritu que él fue bautizado. Entonces fíjense, tenemos que entrar en algo tremendo aquí. Algo muy importante. Algo que quizás sea incomprensible. Al igual que Jesús, que en la semana pasada les estaba diciendo cómo Jehová se mostró. Ahora vamos a ver un poquito a Jesús. Jesús y las 7 manifestaciones del Espíritu Eterno estaban en él, ¿correcto? Tuvieron que estar en él. Ahora estaban hechas carne. Ahora hablaban. Ahora podía hablar. El amor estaba hecho carne. Imagínate. La fuente del amor hecho carne. La fuente del poder hecha carne. La fuente de la sabiduría. Con razón pudo resolver el enigma de la mujer adúltera. Él era la fuente de la sabiduría. Gloria al nombre del Señor. Voy a empezar por allí. Por la supremacía. Lo más grande. Oh, ustedes y yo.
Ojalá que alguien reciba de Dios en esta mañana. Le cambia el corazón la palabra en esta mañana. Quiero hablar primerito del violeta, que es la realeza, la grandeza. La grandeza estaba en él. Toda la grandeza estaba en él. El Dios altísimo. Nada ni nadie es más grande que él. ¿Correcto? Y estaba durmiendo en una barca, cansado. Yo quiero que ustedes capten lo que les estoy diciendo, porque el Espíritu Eterno vino a ser como uno de nosotros. Y el Espíritu Eterno no se puede cansar, pero ahora estaba cansado, porque había tenido muchas líneas de oración y había orado por mucha gente. Y ahora estaba acostado en la barca, durmiendo tan profundamente que había una tempestad. La barca se iba a hundir, le estaba cayendo hasta agua encima y no se despertaba. El violeta, la fuente de la gloria, la fuente de la grandeza, estaba allí, acostado, cansado, durmiendo. Oh, hermanos, ¿te fijas que Dios sí comprende? Dios sí comprende tu ansiedad. Dios sí comprende. Estaba durmiendo y de repente comenzó una tempestad. Y entonces los discípulos no se habían dado cuenta en la desesperación. No se habían dado cuenta que el maestro estaba allí. Y alguien de repente volvió en sí y dijo: llamen al maestro, llamen a Jesús. Y cuando lo llamaron, que se despertó, vio aquella tempestad y dijo: ¿hasta cuándo, hombres de poca fe? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y mandó que los vientos se calmaran. Oh. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? ¿Qué tuviste, oh viento, que huiste? ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Oh Jordán, que te volviste atrás. ¿Ves? ¿Qué tuviste, oh playa? ¿Qué tuviste, oh tormenta? ¿Qué tuviste, oh viento, que te calmaste? ¿Qué tuviste? En el Antiguo Testamento dice: a la presencia de Jehová tiembla la tierra. A la presencia del Dios de Jacob. Eso fue lo que vio la lluvia. Eso fue lo que vio el viento. Él vio a Jehová. Él vio al poderoso Dios. Era el mismo ser. Era el mismo espíritu. Aleluya. Con razón los vientos y las olas y todo se calmaron. Y cuando se calmó todo y todo estaba calmadito, los discípulos dijeron, maravillados: ¿qué hombre es este? Que hasta los vientos le obedecen. Oh, hermano, qué pregunta. Era el Dios todopoderoso hecho carne. El Jehová del Antiguo Testamento ahora se había hecho carne en el Nuevo Testamento. ¿No notaron que Jehová nunca fue nombrado en el Nuevo Testamento? Era Jesús. Era Jesucristo. Aleluya. Él fue un hombre que tuvo hambre. Y entonces vinieron y él tenía mucha hambre. Imagínense, él tenía hambre y había 5,000 que también tenían hambre. Y los discípulos vinieron: maestro, no hay comida. Y esta gente son 5,000 y hay niños y hay mujeres. Contamos 5,000 hombres, maestro, pero no quisimos contar ni los niños de las mujeres. Son muchos más. ¿Y qué hay de comer? Le dijo el Señor le dijo: pero denles de comer a esa gente. Y entonces ellos le dijeron: maestro, tenemos 2 pescados y 5 panes. ¿Cómo podemos? Tráiganmelos. Y algo sobrenatural comenzó a suceder. Yo estoy seguro que una cosa sobrenatural como que los cegó a ellos, porque Jesús empezó a partir los panes, a partir el pescado. Y de repente se alimentaron los 5,000, se alimentaron todos los niños, todas las mujeres, y sobró. Era el Dios todopoderoso, el creador de todas las cosas. Ahí estaba, ¿se dan cuenta? Él era el creador. Ve, el verde, él era el creador, él podía crear. No solamente creó el pan, lo creó ya horneado. Gloria al nombre del Señor. Estaba horneado.
Gloria, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho: maestro, no me des de los 5 panes esos, dame de los otros que tú estás creando. Gloria al nombre del Señor. Y también el profeta dijo, yo les dije el domingo pasado, fíjense, que creación es sanidad. Para haber sanidad tiene que haber creación. Gloria a Dios. Entonces miren, yo estaba pensando en quién tomaré como ejemplo para creación, y me vino el ciego de nacimiento, porque es algo especial. Algo especial, ¿saben por qué? Porque el ciego de nacimiento no solamente era ciego, sino que no tenía el globo del ojo. Todo estaba vacío, no lo tenía. Así que vino Jesús, el mismo que creó a Adán, el mismo Dios que creó a Adán. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo haría él a Adán? Bueno, mira, como él no tenía manos cuando hizo a Adán, como él no tenía manos cuando hizo a Adán, me imagino yo que no tenía manos, entonces quizás él habló o algo así, y se reunieron los 16 elementos de la tierra. Estoy hablando del cuerpo de Adán. Se reunieron los 16 elementos de la tierra, y quizás frente a él empezaron a formarse, quién sabe cómo, y de repente apareció a formarse aquella imagen de aquel hombre, ¿correcto? Llamado Adán. Pero ahora el mismo que hizo eso estaba en carne. Ahora sí tenía manos. Aleluya. Ahora él sí tenía manos. ¿Ves? Y ahora estaba en carne. Y Jesús tomó polvo, como lo tomó allá en el Antiguo Testamento, tomó polvo. Pero ustedes saben que son 16 elementos. Así que cuando él tomó el polvo, todavía faltaban unos elementos. Y entonces él escupió. Oh, hermano, eso suena rudo. Dios escupiendo. Pero él escupió. Y a lo mejor cuando escupió, añadió los elementos que le faltaban a la tierra. ¿Ustedes no habían pensado en eso? A mí se me ocurrió pensar eso, porque quizás fue así. Y entonces hizo con lo que escupió, hizo una masita de barro. Gloria a Dios. Y se la untó al ciego en los ojos. Y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Aleluya. Y cuando el ciego fue y se lavó, veía, pero no solamente veía, tenía los globos de los ojos hechos, había creado. Dios es el creador. Jesús también había creado, porque el Espíritu Santo ahora tenía piel. ¿Cuántos lo creen? Denle un aplauso a él entonces. Aleluya. Es tremendo, porque fíjense, Bartimeo era también ciego. Pero Bartimeo le dijo a Jesús: que yo recobre la vista. Bartimeo se había quedado ciego. Tenía los globos de los ojos. ¿Ves? Quizás tenía una catarata o algo que lo hizo ser ciego. Pero el ciego de nacimiento no tenía los globos de los ojos. Los tenía vacío. Fueron creados. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él es Dios, Él es todopoderoso, Él es santo, Él es misericordioso. Él es la fuente de la creación, Él es la fuente de la grandeza. Lo acabamos de ver. Él es la fuente de poder, Él es la fuente de la gracia. ¿Recuerdan ustedes la mujer samaritana? Lo hemos dicho tantas veces. Esa mujer estaba muerta en delitos y pecados, pero el Espíritu Eterno se había hecho carne. Yo quiero que ustedes piensen: el Espíritu Eterno estaba en Jesús, y él tenía dentro del previo conocimiento. Oh, hermano, ustedes dicen: ¿qué? ¿Hay una escritura que me muestre un poco de eso? Sí, porque Jesús dijo: Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aleluya. Jesús sabía, Jesús se acordaba. Él podía por el Espíritu acordarse de lo que él quisiera acordarse. Así que él se acordaba, era el Padre. Por eso es que él dijo: yo no hago nada sino lo que el Padre me muestra. Gloria al nombre del Señor. Ve, ahí estaba. Y ella estaba escrita, y Jesús se acordaba. Vio el registro, el previo conocimiento. Vio que ella estaba escrita en el libro. Vio el recorrido de su vida.
Vio sus problemas, vio que su padre y su madre no la atendían, vio que siendo un adolescente tuvo que ir a la calle y luego alguien le engatusó, un hombre le engatusó, le habló cosas y ella cayó porque era una niña, no entendía las cosas, y luego otro y el hambre y todos los problemas que tenía y todas las circunstancias, pero de vez en cuando se acercaba a un lugar donde leían en la sinagoga, donde leían algunas escrituras. Y ella sabía que un día vendría el Mesías. Y ella sabía que cuando el Mesías viniera, él pudiera ayudarla a ella. Y este Mesías ahora estaba en carne. Y luego este Mesías dijo: me es necesario pasar por Samaria. Aleluya. Él dijo: me es necesario pasar por Samaria. Un día él dijo: me es necesario pasar por aquel barrio, pasar por aquel lugar, pasar por aquella familia, pasar por aquella casa, pasar por aquel lugar. Él es el mismo, él hace lo mismo. Por eso tú sentiste algo, por eso Dios te tocó, porque él pasó. ¿Lo crees? Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Es tremendo, hermano. Él mismo miró todo eso. Él lo mismo. Él miró todo. Y él le dijo: yo soy el que habla contigo. Yo te amé. Yo te amé en mi pensamiento eterno. Yo te amé. Yo no me pude olvidar de ti desde ese momento, porque vi que tú venías de mi línea. Vi que tú venías de mis genes y yo te amé con amor eterno y todavía te amo con amor eterno. Yo soy que hablo contigo. Yo soy el que escribió tu nombre en el libro y ahora vine a limpiarte. Ahora vine a ponerte en condiciones para yo vivir dentro de ti. Es lo mismo que nos está diciendo en esta mañana. ¿Cuántos lo creen? Hermanos. Vamos a ver a uno más. Uno que siempre es un referente. Lázaro, ¿verdad? Para mostrar la fuente de poder. Porque Lázaro era, Marta, María y Lázaro eran sus amigos. Él siempre iba a la casa de ellos. Y eran muy cercanos, por eso con confianza ellos mandaron a llamar a Jesús. Era muy difícil que Jesús les negara esa petición, porque era muy difícil, porque Jesús era muy amigo de ellos. Pero Jesús estaba sujeto al libro. Esto hay que entenderlo. Jesús estaba sujeto al libro. Y si Jesús iba antes de que Lázaro muriera, él estaba rompiendo el plan. Él estaba rompiendo ese previo conocimiento que él había tenido. Él era un hombre. Él estaba preocupado por Lázaro. Él sabía que Lázaro estaba sufriendo. Así como durmió, así como le dio hambre, así como hizo tantas cosas humanas, él también se preocupaba. Y él estaba preocupado. Pero él su preocupación la echó sobre la escritura. Aleluya. Oh, hermano. Igual que él te pide a ti, pon tu ansiedad en la palabra. Gloria a Dios. Él tenía que elegir ir o esperar. Y mientras esperaba, la confusión de la gente. ¿No es verdad? Mientras esperaba la confusión de la gente. ¿Por qué no va? Si son sus amigos, si le han dado comida tanto tiempo, si esto y si aquello, si lo otro. La misma Marta, la misma María, ¿por qué él no viene? ¿Por qué no se apura? ¿Por qué el maestro no viene? Si es nuestro amigo, ¿cuántas veces no lo hemos atendido? ¿Cuántas veces? Muchas cosas. ¿No les pasa? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué Dios no me ayuda en esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Vaya al libro, hermano, vaya al previo conocimiento. Espere. Crea en Dios. No lo haga usted. Jesús no se apresuró a irse. Él tenía que esperar. Él tenía que esperar que Lázaro muriera. Así decía el libro. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Ojalá que Dios nos ayude. Que veamos algo. Alguien que tiene el Espíritu Santo va a guardar en Dios. Va a esperar en Dios. Hermano, pero yo creo que Dios no lo va a hacer. Entonces tú estás hablando de dónde está registrado entonces. ¿Correcto? Ahí está. Pero si tú puedes descansar en Dios, creer en Dios, Él puede hacer algo.
Jesús se sujetó a la palabra. Esta es la grandeza de Dios. Él es sujeto a su propia palabra. Entonces llegó allá y como era un humano, el espíritu estaba hecho carne, el espíritu lloró. Como un hombre lloró. Pero luego se secó las lágrimas y dijo: quiten la piedra. Ahí estaba Dios. Oh, cómo quisiera llegar a eso. Cómo quisiera, el supremo poder, ¿verdad? El supremo poder. Ya estoy terminando. Bueno, fíjense ustedes ahora, hermanos. Vamos a terminar en esta mañana y voy a dejar el mensaje en el lugar donde debo comenzarlo el domingo que viene, si Dios me da vida. Yo quiero que ustedes noten esto. Jesús tenía algo demasiado grande por dentro. Jesús tenía algo tan grande que cuando faltaba el pan, multiplicó el pan para 5,000 personas en una ocasión, para 4,000 personas en otra ocasión. En una ocasión lo iban a apedrear, pero él tenía algo tan grande que él pudo desvanecerse en medio de ellos y ellos no lo vieron. Él tenía algo tan grande que cuando estaba en la barca y se iba a hundir la barca, él se levantó y habló. Es decir, hermano, el Espíritu estaba manifestando algo demasiado grande a través de él. Pero a él se le había hecho un encargo. El Espíritu tenía un encargo, hermana Cándida. Jesús tenía el Espíritu y el Espíritu tenía un encargo. Y era que tenía que morir. Tenía que entregarse. Tenía que dejarse. Yo quiero que ustedes vean eso. Porque no se había dejado, ¿verdad? No se había dejado. No se había dejado, pero ahora llegó la hora de que te tenía que dejar. El Espíritu tenía que experimentar. Y solamente lo podía hacer a través de Jesús. ¿Entienden? Oh, hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Entren conmigo en esta visión entonces. Caminemos, demos pasos hacia el Getsemaní. En el Getsemaní donde él iba, él estaba preocupado. Yo pienso que él estaba muy preocupado. Yo me puedo poner en sus zapatos porque yo soy un ser humano. Y si a mí me amenazaran de muerte, y si yo inclusive hubiera leído la forma en que moriría, y hubiese leído como Isaías 53 dice, que lo despreciaron, lo desfiguraron, lo ultrajaron, lo humillaron, lo aporrearon, lo hirieron. Si yo hubiera leído eso de mí, yo estaría nervioso. Yo estaría bajo una gran presión. Y él lo había leído, él lo sabía. Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía que iba a ser desfigurado. Él sabía que iba a ser golpeado. Miren, Jesús fue la persona que ha vivido en este mundo más moral. ¿Pueden ustedes entrar conmigo en este pensamiento? Él era el ser más moral que ha vivido en este mundo. Pero Jesús sabía, siendo el ser más moral, era Dios hecho carne y era el ser más moral que ha vivido en esta vida. Jesús sabía que lo iban a desnudar. Siendo que él era el ser más moral, ustedes piensan cómo le dolería a él ser desnudado. Que le fueran quitadas sus ropas y fuesen todas sus partes íntimas siendo expuestas. Porque él él lo pintan con algo, pero él no tenía nada, él fue desnudado. El ser más santo, el ser más moral, el ser que podía multiplicar los panes, el ser que podía resucitar los muertos, el ser que podía calmar la tempestad. Y ahora él sabía que tenía que entregarlo todo, que darlo todo, porque era la única manera de redimirte, de rescatarte a ti.
si él hubiese renunciado a eso, nunca podía haber salvación para ti. Nunca. Por lo tanto, él tuvo que amarte. Él tuvo que amarte, amarte, amarte. La más grande expresión de amor, el Espíritu Eterno. Él podía deshacer eso. Él podía hacer que ellos murieran si él hubiera querido. Pero él se humilló, él se entregó, él se dejó lastimar, él se dejó aporrear, él se dejó desfigurar, él se dejó humillar. Y él estaba orando y clamando. El Espíritu Eterno, el poder infinito, el Creador. El Creador. Pero ahora tenía rostros, tenía boca, tenía ojos. Y ahora estaba débil, orando, llorando. ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Ve? Deberíamos aquí entender el previo conocimiento. La gran enseñanza de eso. Él estaba sujetándose a su propia palabra. Él estaba sujetándose a su propia palabra. El Espíritu Santo tenía que dejar su propia gloria. ¿Lo ven? Él estaba dejando su propia gloria. Él podía con tan solo una palabra ser libre. Pero no era lo que decía el libro. Él lo dejó todo, lo entregó todo. Y el Espíritu lo dejó. Quiero decir una cosa. Cuando decimos que el Espíritu lo dejó, en realidad el Espíritu no salió de él. El Espíritu se quedó en él. Pero simple y llanamente dejó que hicieran con él lo que antes no había dejado. ¿Entienden? Porque si el Espíritu lo hubiera dejado, cuando él dijo, tráigame los panes, nunca hubiera habido panes multiplicados. Pero el Espíritu, ahí estaba el Espíritu. ¿Correcto? Pero ahora, en el momento más terrible de su vida, la Escritura decía que él tenía que morir y el Espíritu no podía defenderlo. El Espíritu lo tenía que dejar. Y no lo dejó en el sentido que salió de él. Simple y llanamente estaba allí. Y se dejó hacer todo lo que el diablo quiso hacerle. Yo espero que ustedes lo entiendan. Así que él se dejó hacer. Y sabiendo, lo tremendo de esto es que él sabía todo lo que significaba el sufrimiento, el dolor que iba a sufrir. Por eso es que él lloró. Él estaba muy nervioso. Él estaba muy cargado. Él estaba orando y diciendo, Padre, que esta copa no pase como yo quiero. Yo quisiera que no pasara así. Yo quisiera no pasar por este dolor. Pero que no pase como yo quiero que sea, como tú quieras. Él se entregó tanto. Oró tan profundamente, se rindió tan profundamente, entregó todo tan profundamente, que la Biblia dice que gotas de sangre corrían. Él se entregó íntegramente, fuertemente, grandemente. Fue algo terrible, hermano. Porque él estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando. Yo estoy diciendo todo esto porque nosotros tenemos que entregar demasiadas cosas que no queremos entregar. Yo tengo que entregar cosas que no quiero entregar. Y ustedes tienen que entregar cosas que no. Allá él las estaba entregando para morir y ser digno de morir, y que ese sacrificio te diera acceso al Espíritu. Y hoy tú las tienes que entregar para que ese Espíritu pueda venir a ti. Dios les bendiga. Vamos a estar de pie. Se dieron cuenta entonces que después que hizo él aquella oración tan profunda y se había entregado de tal manera, había entrado tal convicción a su alma, a su corazón, sin unción del Espíritu. ¿Entienden?
sin unción del Espíritu, una decisión personal del alma, sin poderes, sin dones, sin ministración del Espíritu, solo Él, abandonado, solo decidiendo. Yo me pregunto, ¿existirá una raza así hoy? ¿Existirá una raza así hoy? Cuando Él se levantó de eso, Él fue a donde estaban los discípulos durmiendo por segunda vez y les dijo: ya todo ha terminado. En otras palabras, se levantó allí habiéndolo dado todo. Ya no importaba si moría, ya no importaba si lo lastimaban, ya no importaba si lo iban a apedrear, ya no importaba si lo iban a desnudar, ya lo había entregado. Yo quiero que usted entienda algo. Más que ser algo literal, mira, Sandra, más que ser algo literal, tu forma de vestir, más que ser algo literal, es lo que tiene que ocurrir dentro. Por eso es que Jesús después se levantó, después de haber llorado, después de haber entregado su voluntad, Él se levantó y estaba listo. Ahora hagan conmigo lo que quieran. Ahora mátenme, aporréenme, lastímenme, desnúdenme. Ya yo entregué. Ya yo lo entregué antes de entregarlo. Antes de que suceda, ya yo lo entregué. Ojalá que aquí haya hijos que puedan entregarlo todo. Entrégalo, hermano. Yo les digo una cosa, hermanos. Yo les digo una cosa. A mí me ha costado mucho y anhelo con toda mi alma. Yo estaba viendo este cuadro y yo estaba mirándome a mi propia vida y estaba diciendo: Señor, yo quiero entregarlo. Yo quiero entregarlo todo. Entregarlo. Yo no quiero tener miedos. Miedos de hacer esto o de aquello. Miedos de entregar cosas. Yo quiero entregarlo, Señor. Quiero entregar mis cosas humanas que defiendo, que todavía quiero. Yo quiero entregarlas. Yo quiero entregarlas, Señor. Como Jesús estaba entregando. Miren, hermano, por primera vez, por tanto tiempo leyendo esta escritura que les voy a leer, me conmoví mucho. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Y entonces, fíjense, la cosita más sencilla, ya había pasado por lo peor, pero él podía haber dicho: ya para qué el vinagre, ya para qué el vinagre, si ya yo sufrí, si ya todo está consumado. Pero como la escritura decía que tenía que beber vinagre, él dijo: tengo sed. Porque él cumplió todo eso, todo. Cúmplalo usted todo, cúmplalo todo. Ellos empaparon en vinagre una esponja y poniendo un hisopo se le acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y aquí está la expresión más especial que yo pude haber leído en la Biblia mucho tiempo, que me fue mostrada. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Era lo más precioso que puede tener alguien. Era lo más grande que puede tener alguien, el Espíritu. Y ahora él tuvo que entregarlo. Y a que no descubren a quién se lo estaba entregando. ¿Por qué lo estaba dejando? ¿Por qué estaba diciendo: ahora puedes irte, Espíritu? Porque se lo estaba entregando a usted. Si usted lo puede entender. Bondadoso Señor Jesucristo, creador de los cielos y de la tierra, yo te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra preciosa, Señor.
Oh, cómo quisiera que ahora mismo, Padre, tú pudieras conmover el corazón de tus hijos. Por supuesto, Señor, serán conmovidos los corazones de los que entren en la revelación de la palabra. Pero yo oro por todas las almas que se encuentran en este lugar. Dios, ayúdales a todos. Ayúdame a mí, Señor. Ayúdanos a todos. Oh, Padre, cuando veo la vida de Jesús, qué vida tan poderosa, qué vida tan tremenda, tan virtuosa, tan santa, tan limpia. Qué milagros tan extraordinarios. Tu palabra dice que si se fuesen a escribir libros no alcanzarían. Son demasiadas cosas los milagros que acontecieron. Y pensar que Jesús tuvo que ir al Getsemaní y entregar todo el poder, todo el amor, todo lo tuvo que entregar. Tuvo que ir solo al Calvario. Aún en el Calvario dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba absolutamente solo, el Espíritu lo había dejado, lo entregó todo, lo rindió todo. Y pensar que era el Espíritu eterno, entregándolo todo, rindiéndolo todo. Oh, Señor. Y ahora, Padre, yo me pregunto acerca de mi propia vida. ¿Qué es tan importante que no lo puedo entregar? ¿Qué es tan importante en mi vida que no lo puedo entregar? Si Jesús tenía lo más importante y lo entregó por amor, ¿qué es lo más importante que tengo yo? ¿Qué importa tanto eso que yo tengo? ¿Qué importa tanto? Señor, ayúdame. ¿El amor por qué? ¿El amor por quién? ¿Por qué, Señor? El deseo, ¿por qué? Que no lo puedo entregar. Oh, Dios, ayúdame. Por favor, ayúdame a entrar en lo mismo que Él entró. Te lo pido, Padre. Yo quiero morir por dentro. Yo quiero morir por dentro, Señor. Por dentro yo quiero morir dentro de mi corazón. Yo quiero morir a lo humano, a lo carnal, al pecado. Yo quiero morir a todo eso, Padre. Yo quiero morir. Y levanto mis manos en esta hora pidiéndotelo, Señor. Junto a esta iglesia, Padre. Oh, Señor, ayúdanos. Él lo entregó, dijo consumado es, y lo entregó. Lo entregó para ti, hermano. Lo entregó para ti, hermana. Yo creo que todo este tiempo lo que Él ha estado haciendo es esperando que tengamos un Getsemaní. Esperando que lo entreguemos todo aquí adentro. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Suéltalo, no te hace falta, no es necesario, suéltalo, suéltalo, te va a quedar, se va a quedar aquí, lo que sea, se va a quedar de todas maneras, se va a quedar, suéltalo, suéltalo, cámbialo por Cristo, cámbialo por Cristo, cámbialo por Cristo, la perla de gran precio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pido, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a esta iglesia, Padre. Es aquí cuando no sé qué cantar. Es aquí donde cuando